Paz y bien, hermanos, ¿cómo estamos? De nuevo aquí para otra entrega de este grupo de temas que estamos haciendo y a quienes hemos llamado los enigmas de la Biblia. Tengo que siempre decirlo con humildad, que no son propiamente reflexiones nuestras, sino que compartimos sobre todo este libro o este conjunto de libros de Ariel Álvarez Valdés, que se llaman Los Enigmas de la Biblia, y de aquí es donde nosotros sacamos esta información. Estos libritos se mantuvieron muchos años en la vitrina y nadie los compraba. Yo dije, pues mira, los voy a conseguir yo y los voy entonces a comunicar, pero ustedes los pueden conseguir en las librerías católicas. Ariel Álvarez Valdés. Son varios tomos, todos en torno a temas bíblicos. Y hoy la pregunta con la que comenzamos nuestro tema de hoy: ¿por qué el libro de Esther casi se queda fuera de la Biblia? Repito, ¿por qué el libro de Esther se queda casi fuera de la Biblia? Este libro de Esther es uno de los libros más hermosos y también de los más polémicos de la Biblia. Primero entre los judíos y luego entre los cristianos. Incluso hubo que añadirle unos 9 capítulos para mejorarlo y aún así estuvo en peligro de quedar fuera del canon bíblico. Finalmente fue aceptado como palabra de Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué fue tan polémico? ¿Por qué fue tan cuestionado? ¿Qué problema encerraba el texto de este libro? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el libro de Esther es una novela en la que se mezcla intriga, pasión, el complot y también presiones sexuales. Un relato extraño en el que la vida del pueblo no depende ni de sus militares o generales, ni del rey, ni de los rabinos o doctores de la ley, sino de una simple mujer. Un relato turbio, de alcoba, escrito con ironía y humor, con un final feliz, pero cargado de mucha sangre y de muerte. La historia transcurre en el siglo V antes de Cristo, cuando Medio Oriente, incluido Palestina, estaban bajo sometidos al rey de Persia, Asuero. La trama está ambientada en la ciudad de Susa, actualmente Irán, en el palacio de verano del monarca. El libro tuvo 2 versiones, una larga y otra corta, pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver un poco el argumento del libro. ¿Qué nos cuenta el libro de Esther? La novela empieza con una escena que pone los pelos de punta. El rey organiza un banquete para los jefes y ministros y cuando ya está bien bebido y eufórico, ordenó a su esposa, su bella esposa, la reina Vashti, que se presentara ante sus invitados para mostrar sus encantos físicos. Ella se negó a bailar desnuda ante los invitados. Y enojado el rey la destituye, mandando a buscar así una nueva esposa. Se organizó un concurso que algunos le llaman concurso de sexo entre las muchachas vírgenes del reino, del imperio, para poder elegir a la que fuera su nueva reina. Trajeron las más hermosas. Unas 127 provincias del reino llevaron sus representantes, casi así como un concurso de Miss Universo. Entre ellas, entre esas doncellas, estaba Esther, una huérfana judía, joven y bella, que vivía allí mismo en Susa, junto a su primo y su guardián Mardoqueo. El reglamento establecía que cada tarde una candidata debía desfilar ante el rey y luego pasar la noche con él. La que más le agradara se convertiría en la nueva reina y las demás pasarían a ser parte del harén
como esposas secundarias. Así que no iba a haber pierde ahí. Cada muchacha fue presentándose con la ilusión de ser la preferida, pero cada mañana vivía con la tristeza que era conducida de nuevo al harén. Cuando le tocó a Esther, el rey quedó profundamente enamorado de ella y la eligió como la nueva reina. Y para festejarlo organizó un gran banquete e hizo desfilar ante sus invitados a la nueva y bella esposa. Por consejo de su primo Mardoqueo, Esther no le contó a nadie que ella era judía. Poco después, Mardoqueo se enteró de un plan para matar al rey e inmediatamente se lo contó a Esther, quien pudo salvar la vida de su esposo. Pero el visir del rey, Amán, sentía profundo odio por Mardoqueo porque no quería arrodillarse cuando pasaba adelante y sabiendo que era judío, convenció al rey para que emitiera un edicto, un decreto ordenando la muerte de todos los judíos en Persia, alegando que era un pueblo peligroso que seguía únicamente sus propias leyes. Encargado Amán entonces de cumplir ese decreto, fijó la fecha del exterminio para el 13 del mes de Adar, más o menos como el mes de febrero para nosotros, faltando así unos 11 meses para que se diera el terrible día. Desesperado, Mardoqueo acudió a Esther para que convenciera al rey de que revocara su decreto, pero ella le explicó que no podía hacerlo, pues el rey había ordenado que nadie se presentara ante él sin su permiso, y si no, tendría que morir. Mardoqueo le insistió y le dejó claro algo muy importante. Le dijo, ¿quién sabe si precisamente para esta ocasión has llegado a ser reina? Recuerden mucho esto porque tiene que ver mucho luego con lo que vamos a decir de la fiesta que se origina a raíz de este suceso. Bueno, Esther aceptó los ruegos de Mardoqueo y temblando de miedo, se puso sus mejores ropas, se dirigió a la sala donde estaba el rey y se detuvo en la puerta sabiendo que corría peligro de muerte, pero confiando en su seductora belleza. Increíblemente, el rey al verla se alegró y la recibió cordialmente preguntándole qué deseaba. Ella simplemente le contestó que quería invitarlo a él y a su visir a un banquete en sus aposentos, a lo que el rey gustosamente aceptó. Pero esa noche el rey tuvo insomnio y para entretenerse hizo traer los viejos archivos del reino en donde descubrió que Mardoqueo había salvado su vida y que no había sido recompensado. En eso Amán llega al palacio para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo, pues no podía soportar ya su insolencia de no arrodillarse ante su paso. Pero antes de que hablara el rey, le preguntó, ¿qué harías con un hombre al que quisieras recompensar? Creyendo que pensaba en él, Amán le dijo, yo le pondría las mejores vestiduras del rey, la corona real, lo haría subir en el propio caballo del rey y ordenaría que uno de los ministros le hiciera desfilar por la plaza mayor proclamando, así se trata a un hombre a quien el rey quiere honrar, pensando que iba a ser para él. Entonces el rey ordenó que así se hiciera, pero con Mardoqueo. Amán no podía creerlo. Honrar a su peor enemigo y él tenía que hacerlo. Sumamente amargado, acudió esa noche al banquete. Como ella permanecía callada todo el tiempo, el rey le preguntó qué pasaba.
y ella le reveló el motivo de su tristeza. Le dice, estoy a punto de ser asesinada junto con mi pueblo. Asombrado, el rey preguntó, ¿quién quiere matarte? Ella contestó que era quien estaba a su lado, Amán. No esperaba esa sorpresa y enfurecido dispuso que fuera ahorcado, nombrando en su lugar a Mardoqueo. Entonces el rey aceptó los ruegos de Ester de anular el decreto de exterminio, y al llegar el 13 de Adar fueron los judíos los que salieron a matar a sus enemigos. En Susa mataron 810 personas. En las provincias se dice que llegaron a matar hasta 75,000, una venganza espeluznante, aunque algunos dicen que fue exagerado. La novela termina con una carta de Ester y Mardoqueo a los judíos de toda Persia, que se celebrara todos los años el 14 de Adar, es decir, el día siguiente a lo que iba a ser la masacre, la llamada fiesta del Purim, en recuerdo del cambio de suerte que experimentaron los judíos en Persia. ¿Para qué se escribió entonces esta extraña y fascinante novela? Los biblistas dicen que para justificar la fiesta del Purim. ¿Y qué era esa fiesta? Bueno, se celebraba el comienzo del año nuevo en Persia, más o menos como yo les decía, entre febrero y marzo, donde los últimos días del año viejo se hacía una gran fiesta, augurando que cambiaría la suerte de la gente con mejores condiciones de vida y mayor prosperidad. Banquetes, intercambio de regalos, limosnas a los pobres, y de Persia se sabe que pasó a Babilonia, donde conocieron la fiesta los judíos más o menos en el siglo VI antes de Cristo. Y les parecía muy alegre, por lo que al regreso del exilio también la llevaron a su propio país, imponiéndose en Judea. Pero ¿qué pasa? Las autoridades religiosas decidieron eliminar esta fiesta por 3 razones. Primero, porque las fiestas judías tenían que ser en honor de Yahvé, y esta fiesta venía del paganismo. Segundo, por ser de origen extranjero, no era una fiesta originalmente judía. Y tercero, porque no había sido instituida por Moisés. No estaba ni siquiera en ninguno de los libros del Pentateuco. Bueno, pues alrededor del año 250 a.C., un judío anónimo escribió el libro basándose en un viejo cuento popular. Intentó mostrar que la suerte ha cambiado, pero por la intervención de Dios, cuando no permitió el exterminio de los judíos en Persia. Gracias a esa novela, los judíos pudieron celebrar su fiesta del Purim con toda libertad y de alguna forma justificando la fiesta, ya que evocaba la salvación del pueblo. Con el paso del tiempo, la celebración fue adquiriendo mucha importancia y superaba las demás fiestas en popularidad. Se dice que en el año 160 se le llamaba el Día de Mardoqueo, segunda de Macabeos 15:36, y que se leía en las sinagogas el libro de Ester, seguido de alegres banquetes familiares. En el año 141, el libro fue traducido al griego en Egipto. El rabino Simeón ben Gamaliel decía: los israelitas nunca han tenido días tan felices como los del Purim. Era tan alegre la fiesta del Purim que la podemos comparar como una especie de carnaval, y el libro se volvió como el más popular, por lo menos en los años 70, después de la destrucción de Jerusalén, porque aportaba
de alguna forma consuelo, alegría en medio de tanto dolor. Era la gran alegría del año. Pero ¿qué pasa? En el año 80, ya después de Cristo, los rabinos judíos quisieron clausurar la Biblia, es decir, determinar cuáles eran los libros realmente inspirados y los que no. El libro de Esther tenía varias dificultades. Dios no aparece nunca en el libro de Esther. Algunos dirán, bueno, pero si yo lo leo y ahí aparece. Bueno, porque están leyendo la versión larga. Esther y Mardoqueo no eran personajes muy religiosos, no oraban, ni hacían sacrificios, ni cumplían la ley. Esther aparecía casada con un rey pagano, desfilando y mostrando sus atributos físicos. La reina banqueteaba con el rey sin fijarse en los alimentos impuros prohibidos por la ley. Los judíos al final del libro cometían una terrible matanza. Bastantes buenas razones como para que no fuera considerado un libro inspirado. En fin, la novela mostraba o daba la impresión de ser un libro laico, civil, no religioso, y por ello no podía ser admitido en las Sagradas Escrituras. Por eso fue rechazada junto con el libro del Eclesiastés. Y por eso Flavio Josefo, ese escritor judío que escribe poco después, ni siquiera lo menciona. Alrededor del año 150 hubo una nueva asamblea de rabinos y se volvió a considerar la inspiración de los libros bíblicos y se aceptó el libro del Eclesiastés, pero no se aceptó el libro de Esther. Entonces se hizo sentir el clamor popular. La fiesta no podía quedar sin un libro que la avalara. Hacia el año 200, por el reclamo popular, pero con grandes discrepancias, los rabinos terminaron aceptando el libro de Esther como un libro inspirado. Entonces fue el último libro en ser aceptado en la Biblia hebrea, y con él los judíos clausuraron las Escrituras. El libro de Esther había sido compuesto, fíjense qué interesante, para salvar la fiesta del Purim. Y ahora resulta que al final es la fiesta la que termina salvando el libro de Esther. Pero la historia no termina aquí. Resulta que la versión griega en Egipto tenía los mismos inconvenientes que señalaban los rabinos, pero decidieron hacer algo que ni siquiera los judíos de Palestina se habían atrevido a hacer. Le agregaron 6 nuevos capítulos en griego en distintas partes del libro para rellenar algunas lagunas. Entonces, esta es la segunda versión del libro de Esther. En esos 6 capítulos se mencionaba, primero, el nombre de Dios. Segundo, Esther y Mardoqueo rezaban largas oraciones. Dios interviene en la trama y Esther se le describe como una mujer piadosa que no comía comidas impuras. Todos los judíos aparecen como piadosos y devotos, suavizándose el final de la venganza del último día. Se menciona el templo de Jerusalén, que era una cosa que tampoco se mencionaba en el otro, y se menciona el altar de los sacrificios. Ahora sí se convertía en una obra religiosa. Los judíos de Palestina nunca quisieron aceptar esos añadidos porque habían sido escritos en griego. Solo lo aceptaron en su versión libre. En cambio, entre los cristianos hubo desde el principio gran discusión. ¿Cuál de las 2 versiones aceptar? Algunos santos padres, como San Jerónimo, eran partidarios de la versión breve, pero poco a poco se fue imponiendo el texto largo y pasó a ser el libro universalmente usado. Hace poco estaba viendo yo una película sobre la reina Esther y cuando tú la ves que está inspirada en la versión larga
porque vemos todas estas cualidades de Esther como una mujer religiosa, vemos los sacrificios, es decir, que está inspirada totalmente en el libro, en la versión grande o larga de Esther. Pero ¿qué pasa? Como siempre, en 1517 Martín Lutero, cuando se separa de la iglesia, estableció que la forma breve era la forma o la versión que los protestantes iban a utilizar. Es decir, en la Biblia de nuestros hermanos protestantes aparece la versión breve del libro de Esther. Dice el Talmud que al final de los tiempos solo quedarán dos fiestas judías, Purim y Yom Kippur. O sea, no desaparecerán jamás, y es que los judíos lograron entender con el libro de Esther que la mala suerte no existe. Si confiamos en Dios, la suerte nos puede cambiar. Para ello es necesario descubrir, como Esther, para qué estamos en la vida. Al principio, ella fue un mero objeto decorativo en manos del rey, una joven sin voluntad propia, quizás egoísta, miedosa, encerrada en la apatía del palacio, pero gracias a su primo Mardoqueo, comprendió que Dios la tenía como reina para una misión, liberar al pueblo, y esto aún a riesgo de su propia vida. Todos ocupamos un lugar único en la vida, aunque no parezca que tenga sentido. Descubrir para qué estamos y qué debemos hacer es la manera que Dios tiene de actuar en la historia. El Dios de la buena suerte solo tiene una manera de cambiar la suerte del mundo, a través de nosotros, como la cambió la reina Esther. Bueno, estoy seguro que si les ha gustado este enigma de esta semana, algunos estarán buscando ya el libro de Esther para leerlo. Y ojalá y que tengan la versión larga, porque es un poco más interesante de este libro de Esther. Así que busquen la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del peregrino, que es la Biblia del joven, que son Biblias propiamente de versión católica, y por lo tanto contiene todos los libros inspirados, los totales que nosotros conocemos, y que tiene esta versión larga del libro de Esther. Bueno, ya hemos comenzado la Cuaresma, por eso ustedes ven en el fondo ya el color morado. Tenemos también ya las cenizas, que son las que inician, el signo con el que se inicia este tiempo cuaresmal, tiempo de penitencia. Esta cuaresma y estos inicios están, vamos a decir, ambientados por esta intensa oración por la paz que tenemos que hacer y que el Papa nos pide que nosotros realicemos, sobre todo en día de penitencia. Yo les invito a todos a seguir orando por la paz. Cuando nos unimos todos en oración, esto es realmente, podríamos decir, como ayuda para que las cosas cambien, para que estas mentes que están un poco tergiversadas comiencen otra vez a andar por senderos más pacíficos, que no haya sufrimiento ni dolor en los hermanos del pueblo de Ucrania. Si algún hermano de Ucrania nos ve o nos oye, algunos frailes que yo conozco de allá también, sepan que estamos con ustedes y que estamos orando junto con el Papa y con toda la cristiandad. Pues será hasta la próxima. Les invito a que vengan a nuestras misas los domingos a las 9 y 11 de la mañana, los sábados a las 5 de la tarde. Los sábados, sí, a las 5 de la tarde, no vamos a cambiar la hora porque no me la quieren cambiar. Y además, ahora estamos celebrando en Cuaresma los días de semana, martes, jueves y viernes. Viernes también tenemos el Vía Crucis después de la misa. Un poco así a la ligera los horarios de nuestras celebraciones en nuestra parroquia Santa Clara en Carolina, Puerto Rico. Les deseo buena noche o buen día, según sea el tiempo, paz y bien,
y santa alegría.